Qué bueno contar con su presencia para ver la solución de un tercer ejercicio donde se aplica el concepto de energía cinética. Veamos lo que nos plantean en este tercer ejercicio. Calcular la velocidad en kilómetros sobre hora de un motociclista que tiene una energía cinética de 177.742.4 joules, cuando la masa del motociclista y la moto es de 320 kilogramos. Aquí tenemos los valores que nos dan en el ejercicio y nos piden averiguar la velocidad en kilómetros sobre hora. También recordemos que la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que desarrolla el cuerpo cuando se encuentra en movimiento. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales donde se explica el concepto de energía cinética y la solución de algunos ejercicios. También se encuentra el enlace de una lista de reproducción, donde se encuentran un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, se suscriban a este canal e inclusive lo compartan con sus amistades. Para la solución del ejercicio aplicamos la fórmula de la energía cinética, que es igual al producto de un medio por la masa de todo el cuerpo, en este caso moto y motociclista, multiplicada por la velocidad que desarrollan elevada al cuadrado. La unidad de la energía es el joule, que resulta del producto de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También estos metros cuadrados se pueden descomponer en metro por metro y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton y newton por metro es igual a joule. Volviendo al ejercicio, podemos apreciar que de esta ecuación o esta fórmula conocemos la energía cinética y también conocemos la masa, pero debemos de averiguar la velocidad. Para ello debemos despejar la velocidad. El despeje consiste en dejar esta variable sola en este miembro de la igualdad en el numerador y con exponente 1. Para este despeje aprovechamos una de las propiedades de las igualdades, la cual dice que cuando en ambos miembros de una igualdad se les realiza una misma operación matemática, la equivalencia o igualdad no se altera. Para ello aprovechamos y a ambos miembros de la igualdad los multiplicamos por el número 2 y también los dividimos por la variable masa. En ese caso no se está alterando la equivalencia de esta ecuación y esto se hace con el fin de eliminar o simplificar este 2 que se encuentra en este miembro de la igualdad y también eliminar o simplificar la masa en esta parte de la igualdad para dejar la velocidad sola en este lado de la igualdad. Quiere decir que la velocidad al cuadrado es igual al 2 multiplicado por la energía cinética y dividida por la masa. Ya tenemos la velocidad sola en un miembro de la igualdad y en el numerador, pero nos falta que quede con el exponente 1. Para ello le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. La raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado es velocidad, ya ha quedado con el exponente 1, igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicada por estas dos variables. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí tenemos el valor de la energía cinética, que son joules, y la descomponemos en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esta es la masa. Simplificamos acá kilogramos y nos queda que al hacer esta operación nos da este valor en metros sobre segundo cuadrado y al sacar la raíz cuadrada de 1110.89 metros cuadrados sobre segundo cuadrado obtenemos que el resultado de 33.33 metros sobre segundo. Pero recordemos que nos están pidiendo la velocidad.
pero en kilómetros sobre hora, y aquí los tenemos en metros sobre segundo. Procedemos en la segunda parte de este procedimiento a convertir estos metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Para ello, multiplicamos primero por un factor de conversión, constituido por la división entre kilómetros y metros. Los metros en el denominador para que puedan ser simplificados con los metros de este numerador. Y sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Hacemos la simplificación o eliminación de los metros y aquí los tenemos ya en kilómetros. Luego multiplicamos por otro factor de conversión, pero constituido por la división entre segundos y horas. Aquí los segundos se colocan en el numerador para que sean eliminados con estos segundos que se encuentran aquí en este denominador. Y una hora es equivalente a 3600 segundos. Simplificamos los segundos y ya nos quedan aquí estas unidades en horas. Al hacer esta operación obtenemos que el resultado de 119.99 kilómetros sobre hora, aproximadamente 120 kilómetros sobre hora. En conclusión, este motociclista cuya masa con la moto es de 320 kilogramos y al desarrollar una energía cinética de 177.742.4 joules, desarrolla una velocidad en este valor en metros sobre segundo o aproximadamente 120 kilómetros sobre hora. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la página donde se halla la imagen que fue utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.